experimentado y los declaramos. Y voy a poner solo un ejemplo en el mundo empresarial. En el mundo empresarial se dice, esta empresa trabaja en equipo. Y tú vas y le preguntas al jefe de recursos humanos, o de talento humano, o del jefe de personal, ¿cómo evalúas a tu gente? Por lo que hace cada uno. Bueno, y entonces, ¿por qué dices que trabajas en equipo? Si la evaluación es individual. O sea, se te cayó el principio sobre el que trabajas. El trabajo en equipo no es un principio, no es un valor, no es nada porque no lo estás practicando. Solo es una declaración en piedra, muerta, así tal cual está en la piedra, muerta. Entonces, para que eso sea una realidad, para que se pueda vivir, tienen que evaluar a todo tu equipo del resultado de ser colectivo, no individual. Eso es solo un ejemplo, y ahí podemos poner todos los que ustedes quieran, en todos los campos y en todos los principios, hacer exactamente igual. Claro, ahí es donde posiblemente el fundamento de la filosofía organizacional juega su papel fundamental, porque haber declarado misión determina el punto de partida. El norte, por lo menos. Claro. Entonces, declaras la misión y entonces ya tú puedes aspirar a una visión. Pero para que pueda llegarse tanto a la misión como a la visión, fundamental pues los valores. Entonces uno juzga por lo que se hace en la organización. Me parece realmente interesante su propuesta, ¿no? Y ahí es donde llega el tema de la sostenibilidad o el desarrollo sostenible, para ser más exactos. Que hablamos de 3 dimensiones, pero 3 dimensiones que andan por caminos diferentes. La dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Entonces, cuando se trabaja en lo ambiental se descuida lo económico, porque se cree que es filantropía y no es filantropía. Cuando trabajamos en lo social, entonces atendemos los problemas de la comunidad, pero nos olvidamos de que cuando trabajamos con la comunidad afectamos el medio ambiente, lo destruimos. O destruimos la creación de valor, de riqueza, es decir, el valor económico. Entonces, ahí tendría que jugar un cuarto componente que a mi juicio debe ser la gestión, para buscar la armonía y el equilibrio, los principios administrativos de los que habla, para buscar el equilibrio entre generamos valor económico, generamos valor social y generamos valor ambiental, y aseguramos una sociedad sostenible desde una perspectiva que no tiene 3 sino 4 ejes, porque con la gestión nos permitiría mantener en equilibrio los 3 factores y no enfocarnos en uno solo y desequilibrar el tema del desarrollo sostenible. Creo que la gestión juega el papel principal. Sí. Bien, estamos acá, los investigadores del Global Milenio. Queríamos iniciar este bloque presentando a un libro que en las universidades se está llevando, ¿no? Es el Metodología de Investigación Científica, que el autor es el doctor Roberto Hernández Sampieri. Es un libro que creo que el doctor Hernández Sampieri de México y el doctor César Bernal de Colombia son aquellos que representan mucho a los investigadores en Latinoamérica. Creo que todos lo conocemos, que todos hemos leído estos libros, los que nos dedicamos a investigación. Quería saber cuál es tu opinión sobre… A ver, creo que los grandes referentes de la investigación son 2 grandes maestros. No habrá posiblemente joven, profesor, docente, que no haya visto, aunque sea muy ligero, estos libros. Fundamental, de repente, la metodología de don Roberto, algo que determina paso a paso de una forma muy, muy sencilla, muy metódica, aunque algunos dicen que es mucho más fácil entenderlo a don Roberto que a otros investigadores. Me parece interesante realmente, algo que hay una propuesta que podamos seguir una línea de investigación de este punto. En esta última edición de doctor Roberto Hernández Sampieri, que tengo gusto de conocerlo, es una magnífica persona, muy sencillo, pero de grandes conocimientos. Él toca un enfoque nuevo y presenta el enfoque mixto. ¿Usted qué opinión tiene sobre este enfoque? A mí me parece muy interesante. ¿Por qué? Pero siempre hemos partido, creo yo, siempre hemos partido haciendo una investigación de estos 2 enfoques, porque al final partimos de una acción cualitativa, y que esa acción cualitativa ya lo vamos cuantificando y terminamos en una acción netamente cuantitativa. Creo que, bueno, la propuesta más fácil de la investigación sí es hacerlo cuantitativo,
cada vez que yo veo los libros de investigación, cada vez menos sé. Entonces, a veces ya no quiero ni siquiera opinar mucho porque encuentro una cantidad enorme de conceptos y de cosas que, por cierto, van enriqueciendo, que van haciendo las cosas para mí mucho más fáciles, pero en el mundo y alcanzar realmente a desarrollar lo que los maestros hacen con mucha anticipación y con mucha dedicación, creo que es un buen referente como para poder encontrar un desarrollo que nosotros tenemos que aprender para poder volcar a nuestros alumnos. Doctor Jaime Sueldo, yo sé que usted siempre tiene como referencia este texto del doctor Hernández Sampiri en pregrado, y creo que utiliza en posgrado a don César Bernal. Sí, efectivamente. Bien, ¿cuál es tu opinión sobre este texto? Bueno, pasar de lo que yo denomino el conocimiento empírico, que es el conocimiento del día a día, es el conocimiento basado en la observación, basado en la experiencia, y transitar por ese camino al conocimiento científico requiere de una metodología de investigación. Esa metodología de investigación que a mí me va a permitir evaluar, digamos, todas aquellas características, factores, ¿no? Es poder aplicar diversa cantidad de instrumentos para poder verdaderamente tener esa precisión como un reloj, como una máquina muy precisa y no equivocarme en eso. En este momento es la una y no es la una y uno, ni es 5, para mí es la una. Entonces, Roberto Hernández pues nos da esas grandes herramientas, porque él lleva una metodología que yo la vengo aplicando ya hace unos 8 años aproximadamente, trabajando, y conozco, bueno, me he compenetrado un poco con su libro, porque lo analizamos desde el primer capítulo con mis alumnos, desde la idea de la investigación. ¿Cómo surgen las ideas de investigación? Las ideas de investigación surgen en el día a día, en esos conversatorios, en ese intercambio de información, en eso de poder observar qué cosa nos está faltando, qué necesidades tenemos que suplir, ¿no? De ahí pasar pues a ese análisis que él lo hace de manera paralela a lo que son sus grandes enfoques que él tiene, el cuantitativo, el cualitativo, donde vemos pues los métodos, lo deductivo, lo inductivo, para de ahí recién adentrarnos a lo que es el problema de investigación que él lo plantea, que es el punto más importante de una investigación. Y en eso coincide él con Augusto Conte, con Kerlin Gerilí, que lo cita en muchas partes de su libro, ¿no? El problema empieza desde ese análisis global, de ese macro. Nosotros cuando hacemos el análisis de un problema tenemos que tener como referente qué cosa es lo que está pasando en lo global, y eso traerlo hacia nuestra realidad, lo que vamos a investigar. Para de ahí, pues, él en su capítulo 4, pues, nos lleva por un camino que él lo llama la inmersión del conocimiento, que es un término que nunca me olvido, muy bonito, y lo entiendo cada día más, donde él se mete a las teorías, se mete a indagar por esas dimensiones, por esos indicadores, y él va sumando, va haciendo de que el alumno pues se vaya metiendo por esas tesis, al principio explorándolas, viendo qué cosa es lo que yo voy a tomar por esos grandes conceptos, esas grandes teorías, cómo manejarlas, cómo manejar ese mundo inmenso que se llama el mundo del conocimiento. Para de ahí, a partir de ahí, llevarnos ya a la recolección de datos, hacer los análisis estadísticos en la primera parte, y en la última parte la investigación cualitativa, ¿no? Esa investigación tan innovadora, la investigación cualitativa, pues no tiene parámetros. Es una investigación que puedo terminarla hoy día y mañana volver a empezar, porque nunca termina, ¿no? Y él nos lo explica muy bien. Y en cuanto a la pregunta que le hiciste, en cuanto al enfoque mixto, pues yo ahí sí tengo digamos, tengo coincidencia con el doctor Roberto Hernández, pero también yo siempre hago la siguiente pregunta: ¿dónde termina lo cuantitativo y dónde empieza lo cualitativo? Si algún día podemos responder eso, pues vamos a haber llegado a grandes niveles de investigación, ¿no? Por eso es que, y también ahí yo encuentro algunas contradicciones, porque normalmente lo cualitativo pues
no parte de la realidad, siempre parte de suposiciones, siempre parte de lo que yo creo. O sea, ese creer es mi realidad. Mientras que yo me quedo con lo cuantitativo, porque lo cuantitativo sí parte de la realidad objetiva. Este es lo que yo tengo, este es lo que sucede, esto es lo que ha sucedido, ¿no? Por eso, pues yo respeto mucho a Roberto Hernández en todos sus análisis que él lo hace, y como bien lo dices tú, creo que es un referente en América Latina. Yo también lo tengo a Roberto como un referente, y creo que Roberto ha avanzado mucho en nuestras clases, en nuestras universidades. Contigo lo hemos compartido, Sí. lo hemos discutido muchas veces. Bien, primero quiero aclarar de que por qué he mencionado este texto de Metodología de Investigación del doctor Hernández Sampieri y el texto también de Metodología de Investigación del doctor César Bernal, uno es mexicano, otro colombiano, porque son los referentes. Hay muchos libros acá en el Perú, autores peruanos, por docentes sobre investigación, pero a veces marean mucho, porque ninguno se cita a otro, cada uno quiere ser dueño de su propia metodología. Sin embargo, el texto de Hernández Sampieri está bien documentado con teorías de otros autores, y también César Bernal también lo menciona Hernández Sampieri en muchos de sus libros. Entonces, como esta radio llega a nivel nacional, llega a todos los departamentos, es bueno decir que hay dos textos que son referentes y que explican muy bien la metodología. Y en cuanto a la pregunta sobre el enfoque mixto, vas a tener el gusto de tenerlo acá el maestro Roberto Hernández Sampieri en el mes de octubre, para que él mismo te lo diga personalmente, y vamos a tratar de invitar en esta radio para que hable a todos nuestros compatriotas a nivel nacional, puede ser escuchado su voz de él, que es una persona muy maravillosa, igual que vamos a tener también el gusto de tener a César Bernal por acá. Ahora no sé si en Colombia también está el doctor Hernández Sampieri y César Bernal. De hecho, en la universidad se utilizan como referentes, en la universidad en Colombia se utilizan como referente los dos textos, el de Hernández Sampieri y el del doctor César Bernal. Y creo que su principal aporte es que ofrece un mapa, una ruta para hacer investigación, para hacer la observación. Y recordemos que el mapa no es la vía. Y creo que lo valioso de estos dos textos es que deja la oportunidad al investigador para que recorra el camino por su cuenta y riesgo, para que pueda hacer lo que tiene que hacer acorde con sus propias convicciones, sin que se pierda, porque le da los instrumentos para que haga la observación adecuada, para que tome los datos que son relevantes, para que recoja la información que le permite conocer, comprender y entender las diferentes relaciones e interacciones entre variables, y eso ayuda mucho en la investigación. Y creo que esos son referentes, no solamente que en toda Latinoamérica son un referente definitivamente. Sin embargo, cuando uno revisa otros documentos de investigación, pues encuentra también algunas cosas interesantes. Eso no quiere decir que no podamos utilizar otras metodologías. Sin embargo, creo que, insisto, nos ofrecen un muy buen mapa sin obligarnos a seguir el camino. Creo que es una buena guía, ¿no? Así es, son el mapa que nos permite ver, tener un panorama general de la investigación desde el primer momento. Y eso nos ayuda muchísimo, porque cuando hacemos investigación, uno normalmente en la investigación se pierde. Y para usar el término del colega Jaime, cuando uno se sumerge en la investigación, tiene el riesgo de perderse si no tiene un mapa de ruta adecuado. La ruta. Y estos textos nos permiten tener un mapa de ruta que nos permite ir en la dirección adecuada y que cuando nos salimos nos vuelve a traer al camino. Y eso es importante. Eso no quiere decir que no podamos experimentar las salidas, el poder de algún momento perdernos, pero perdernos con el sentido de poder lograr profundizar en áreas que nos interesan en investigación, porque hay áreas que probablemente tengan más interés para algunos investigadores que para otros, y que las herramientas no están ahí, pero que, digamos, la misma metodología lo lleva a uno a buscar esas áreas en las cuales son de importancia para cada uno de nosotros. Como diríamos de repente usando la tecnología, el Waze, tanto de César como de Roberto, ¿no? El Así Waze. es, nos llevan al Waze. Perfecto. Bien, en la próxima semana, en los días viernes, siempre vamos a estar de 11 a 12, la hora de investigadores de Milenio,
Y la próxima semana vamos a tocar un tema muy importante que son los enfoques justamente de la investigación, el enfoque cualitativo, cuantitativo, el enfoque mixto. Con esto le agradecemos por su atención, por escucharnos y prometemos que las próximas emisiones van a ser de mucha importancia para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.